¿Y si te dijera que el mayor secreto del Vaticano no es un texto antiguo ni un tesoro de oro, sino una máquina construida en los años 50, escondida en las profundidades de las catacumbas de Roma, capaz de hacer lo imposible, ver el pasado? No estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando del cronovisor. Durante décadas, rumores susurrados en los pasillos de la iglesia hablaban de un dispositivo que podía sintonizar eventos históricos como si fueran canales de televisión. Se dice que el Papa Pío XII no solo sabía de su existencia, sino que vio con sus propios ojos la destrucción de Sodoma y Gomorra, los discursos de Napoleón y lo más impactante de todo, la crucifixión de Jesucristo en tiempo real. Hoy vamos a investigar la historia del padre Pellegrino Ornetti, el hombre que afirmó haber construido esta máquina. Vamos a analizar la supuesta foto de Cristo que se filtró al público y la razón aterradora por la cual el Vaticano decidió desmantelar el proyecto y borrar toda evidencia. Si crees que el viaje en el tiempo es imposible, prepárate, porque la Iglesia Católica podría haberlo logrado hace 70 años. Bienvenido a los archivos secretos. Toda esta historia comienza con un hombre de reputación intachable, el padre Pellegrino Ornetti. No era un loco de la calle, era un monje benedictino, un físico respetado, un musicólogo experto y, lo más importante, el exorcista más famoso de Venecia. En la década de 1950, Ornetti reunió a un equipo de 12 científicos de élite mundial. Entre ellos, según confesó años más tarde, estaban nombres que cambiaron la historia, como Enrico Fermi, el padre de la bomba atómica, y Werner von Braun, el ingeniero nazi que llevó a la NASA a la Luna. ¿Qué buscaban estos genios reunidos en secreto por la iglesia? Ornetti tenía una teoría fascinante sobre el sonido y la luz. Él creía que nada de lo que sucede se pierde jamás. Según la física, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ornetti teorizó que cada sonido que emitimos, cada palabra que decimos y cada movimiento que hacemos se transforma en ondas electromagnéticas que quedan flotando en el éter, atrapadas en la atmósfera de la Tierra para siempre, como una grabación eterna. El objetivo del cronovisor no era viajar físicamente al pasado, como en las películas. Era algo mucho más elegante y científico. Era construir una televisión capaz de captar esas ondas residuales del pasado, decodificarlas y reconstruir las imágenes y los sonidos perdidos. Era, en esencia, una máquina para recuperar la memoria del mundo. Y según Ornetti, funcionó. En una serie de entrevistas concedidas antes de su muerte, el padre describió lo que vieron cuando encendieron la máquina por primera vez. No vieron estática, vieron la verdad. Primero, sintonizaron eventos recientes para calibrar la máquina, escuchando discursos de Mussolini. Luego, fueron más atrás. Vieron el mercado de la antigua Roma en la época de Trajano. Vieron una representación de una tragedia perdida del poeta Quinto Ennio, una obra de teatro de la que no existían copias escritas. Ornetti transcribió la obra entera, solo escuchando a los actores a través de la máquina. Pero la ambición del equipo era mayor. Querían ir al evento más importante de la historia occidental. Querían ver al Mesías. Ajustaron las frecuencias, retrocedieron 2000 años y apuntaron la máquina hacia Jerusalén. Lo que Ornetti describió haber visto, le heló la sangre. Vio la última cena, vio la traición de Judas, y finalmente, vio el momento exacto de la crucifixión. Pero ver el evento no fue suficiente. El equipo necesitaba pruebas físicas. El padre Ornetti afirmó que la máquina les permitió hacer algo inaudito: fotografiar el pasado. Se centraron en el rostro de Jesús en el momento de mayor agonía. La imagen que capturaron mostraba a un hombre de expresión torturada, mirando hacia arriba, muy diferente a las pinturas renacentistas serenas y limpias que adornan las iglesias. Esta supuesta fotografía fue filtrada a la prensa italiana en 1972, apareciendo en la revista La Domenica del Corriere. El mundo se detuvo. Por primera vez, la fe tenía una prueba tangible. Sin embargo, aquí comenzó el verdadero misterio y la controversia que casi destruye la reputación de Ornetti. Pocos meses después de la publicación de la foto, un lector astuto notó algo perturbador. La foto real de Jesús se parecía sospechosamente a una escultura de madera tallada por un artista español llamado Lorenzo Cubillout Valera, que se encontraba en el Santuario del Amor Misericordioso en Collevalenza, Italia. Los escépticos gritaron fraude inmediatamente. Dijeron que Ornetti simplemente había fotografiado la estatua, le había puesto un filtro borroso y había engañado a todo el mundo. Pero la respuesta de Ornetti fue fascinante y compleja. Él no negó la semejanza. Él argumentó que el escultor español, años antes, había tallado esa obra bajo una visión mística, guiado por la mano divina para representar la realidad exacta. Según Ornetti, la máquina solo confirmó que la visión del artista había sido precisa. ¿Era una excusa desesperada de un hombre atrapado en una mentira o una coincidencia milagrosa? Esa duda persiguió al padre hasta su tumba. Pero el cronovisor no solo trajo imágenes, trajo palabras. Para probar que la máquina funcionaba, Ornetti hizo algo que dejó atónitos a los historiadores clásicos. Presentó la transcripción completa de una obra de teatro perdida llamada Diestes.
escrita por el poeta romano Quinto Enio en el siglo II a.C. De esta obra solo se conocían unos pocos fragmentos sueltos. Ernetti presentó el texto entero, alegando que lo había escuchado directamente de los actores en la antigua Roma a través del Weiser. Los lingüistas y filólogos analizaron el texto con lupa. Algunos dijeron que el latín usado era demasiado perfecto, demasiado académico y que algunas palabras no encajaban con la época, sugiriendo que fue escrito por un genio moderno. Pero otros quedaron en silencio, incapaces de explicar cómo un solo hombre pudo reconstruir una obra maestra perdida con tal coherencia emocional y estructural. Hasta hoy, el Gestes de Ernetti sigue siendo uno de los grandes enigmas de la literatura clásica. Entonces, ¿qué pasó con la máquina? Si funcionaba, ¿por qué no está en un museo? ¿Por qué no la usamos para resolver crímenes o encontrar tesoros perdidos? La respuesta es aterradora y tiene que ver con la naturaleza humana. Se dice que el Papa Pío XII, después de ver las capacidades del cronovisor, quedó horrorizado. Se reunió con Ernetti, von Braun y los otros científicos y llegaron a una conclusión unánime: la máquina debía ser desmantelada. El argumento no era religioso, era social. El Papa llamó a este peligro la dictadura de lo visible. Imagina un mundo sin secretos. Con el cronovisor, no existiría la privacidad. Cualquier gobierno podría espiar los planes de su enemigo antes de que ocurrieran. Un rival político podría ver tus pecados de juventud. Un esposo celoso podría verlo. ¿Qué hizo su pareja hace 10 años? La estructura misma de la sociedad, basada en la confianza y en ciertos niveles de secreto, colapsaría en el caos total. Se decidió que la humanidad no tenía la madurez espiritual para manejar el poder de Dios. La máquina fue desmontada pieza por pieza. Los planos fueron confiscados y depositados en la cámara más profunda y segura del Archivo Secreto Vaticano, bajo llaves que solo el Papa posee. Pero la historia no termina allí. De hecho, se vuelve más oscura. En 1988, el Vaticano emitió un decreto oficial muy extraño y poco conocido. El decreto advertía que cualquiera que capture o divulgue, mediante el uso de instrumentos técnicos, eventos pasados o futuros, será excomulgado inmediatamente. Piénsalo fríamente. Las leyes se crean para regular cosas reales. No existen leyes de tráfico para unicornios, ni leyes de impuestos para fantasmas. ¿Por qué la Iglesia crearía una ley canónica específica, con la pena máxima de excomunión, contra una máquina del tiempo si tal máquina fuera solo la fantasía de un monje loco? La existencia de la prohibición es, para muchos, la mayor prueba de la existencia del aparato. El padre Ernetti murió en 1994. En su lecho de muerte, fue presionado por la jerarquía eclesiástica para confesar que todo había sido un invento, una mentira piadosa para atraer la atención hacia la fe. Oficialmente, se dice que se retractó, pero una carta anónima enviada años después a la familia sugería que la confesión fue forzada. Sus últimas palabras privadas a sus sobrinos fueron inquietantes: la máquina existió. Vimos lo que vimos. Todo es verdad, pero el hombre no está preparado. Sin embargo, los teóricos de la conspiración creen que la tecnología no murió con Ernetti. Recuerda que en el equipo estaba Wernher von Braun, el padre del programa espacial americano. Se cree que von Braun llevó los principios teóricos del cronovisor a los Estados Unidos, y aquí es donde entramos en la era moderna y en el misterioso Project Look inglés. Informantes militares y físicos como Bob Lazar han hablado de tecnologías escondidas en la base S4, cerca del Área 51. Hablan de un dispositivo capaz de distorsionar el espacio-el-tiempo, no para viajar físicamente, sino para mirar las probabilidades futuras. Lo llaman el cubo de Orión o Look inglés. La descripción de su funcionamiento es sospechosamente similar a la teoría de ondas residuales de Ernetti. ¿Es posible que el cronovisor nunca fuera destruido, sino solo trasladado? ¿Es posible que haya pasado de las manos de sacerdotes a las manos de generales? Si esto es cierto, explicaría cómo ciertas élites parecen estar siempre un paso adelante en la bolsa de valores, en las guerras y en las crisis globales. Ya no usan la máquina para ver a Jesús. La usan para mantener el control. Vivimos en una era de vigilancia digital total. Todo lo que escribes, dices y haces queda grabado en servidores gigantes. En cierto sentido, ya hemos construido un cronovisor digital. El sueño de Ernetti se convirtió en nuestra pesadilla de privacidad. Quizás el Papa tenía razón. Quizás hay puertas que nunca deberían abrirse. La pregunta ¿qué quiero dejarte para que reflexiones esta noche es profunda? Si tuvieras acceso a esta máquina por solo 5 minutos y pudieras ver cualquier momento de la historia sin ser visto, ¿qué elegirías? ¿Irías a ver la construcción de las pirámides para saber cómo lo hicieron? ¿Irías a resolver un crimen famoso como el de Kennedy? ¿O tendrías la tentación de mirar tu propio futuro para ver el día de tu muerte? La línea entre la ciencia avanzada y la magia es muy delgada, y el Vaticano lleva 2000 años caminando sobre esa cuerda floja. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el padre Ernetti fue un santo que tocó la verdad, o el mayor estafador del siglo XX? Y si crees que el Vaticano todavía esconde esta máquina, escribe la palabra verdad en los comentarios. Si este video llega a 5000 likes,
Haré una segunda parte investigando los 3 secretos de Fátima y su conexión con tecnología alienígena. Suscríbete y activa la campana, porque aquí, la historia no es lo que te contaron. Hasta la próxima.